Bienvenida nuevamente, profesora Marta. Y el tema que nos convoca el día de hoy es el de mujer e iglesia. Muy bien, muchas gracias, Ana Brisa. No veo todas las caras, pero me da un gusto que haya también un Alfredo, porque creo que el tema de la mujer en la iglesia, ojalá lo hablemos entre hombres y entre mujeres, porque es lo que nos va a permitir pues, construir juntos, que de eso se trata. Yo os voy a compartir una presentación y yo lo que quisiera es simplemente ofrecer una panorámica, porque el tema de la mujer en la iglesia es muy amplio, se podría afrontar desde distintos puntos de vista. Yo quisiera transmitir un poco la diversidad de elementos que entran en juego, cómo están las cosas, un poco para provocar la reflexión y el que nos sigamos poniendo todos un poquito en camino. No es un tema que esté hecho, que esté resuelto, que esté respondido, sino que tenemos que entrar quizás en contacto con cómo están las cosas y ver qué es lo que el espíritu nos va diciendo para seguir caminando juntos, ¿no? Esa es la idea. Entonces, os voy a compartir. Ay, si me dejas compartir, Ana Brisa. Ah, claro, sí. No. Ah, Se trata de ofrecer un listo. horizonte, ¿no? Sabiendo que yo de muchas cuestiones tengo más preguntas que respuestas, ¿vale? Y creo que eso es bueno porque hace que nos pongamos todos en camino. A ver, espera que os voy a Sí, ya asustar. lo podemos ver. Por ahí, ok, mujer e iglesia, ¿lo veis? Sí, sí. Vale. Pues yo quisiera plantear para empezar algunas preguntas, un poco para dejarnos provocar o ver qué es lo que tenemos en la cabeza cuando nosotros mencionamos el tema de mujer e iglesia. ¿Por qué estáis aquí hoy? ¿No? ¿Qué es lo que os esperáis? Y podríamos preguntarnos un poquito para provocar si el tema de la mujer en la iglesia es un desafío, es una tarea, es un problema, es un horizonte, es un peligro. O sea, y os invito, ahora no hay mucho espacio para diálogo, pero a que nos posicionemos, ¿no? Y tratemos de dar respuesta interiormente. Cuando yo pienso en mujer e iglesia, ¿qué es lo que me viene? ¿No? Como un desafío, como una tarea, como qué, ¿no? Y la segunda pregunta sería si este problema, tarea, desafío, si es aparente, si es inventado, si es real, si es un poco como creado de la nada. Es otra pregunta para que nos vayamos haciendo todos. ¿Cuáles son las cuestiones doctrinales implicadas? O sea, ¿qué es lo que está en juego? ¿Cuáles son los elementos, los principios que deberían de orientar la acción? ¿Cuáles son los criterios que deberíamos de seguir? ¿Cuáles son los frenos, los riesgos, las oportunidades? ¿Y qué tiene que ver con nosotros concretamente? ¿Vale? Entonces, estas son las preguntas que os comparto al inicio de nuestra reflexión y vamos a volver sobre ellas, creo que como a la mitad y también al final. Y mi objetivo es que podamos responder a estas preguntas con un poco más de amplitud de horizontes al final de este encuentro. Os digo, no vamos a resolver todo porque no, nos tenemos que seguir dejando llevar por el espíritu, pero al menos dar más contenido a estas preguntas iniciales. Esa es la idea, ¿no? Y para ello vamos a seguir un esquema muy sencillito que es mirar al ayer, mirar al hoy y mirar al mañana. Así de sencillo, es un poco de dónde venimos, cómo se plantea, cuál es la génesis detrás de este tema, cómo está el patio hoy, si me permitís la expresión, y cuáles son las perspectivas o los horizontes que se nos podrían abrir hacia mañana. Ese va a ser el esquema, ¿no? Entonces, para empezar a reflexionar un poquito, empezamos con el hoy, ¿no? O sea, hoy que es dejarnos un poco interpelar, provocar por cuestiones de actualidad, ¿vale? Después vamos a ir al ayer y después vamos a ir al mañana, pero partimos del hoy, ¿no? No sé qué tanto sigan el debate del tema de la mujer en la iglesia, ¿no? Pero les pongo aquí, os comparto algunas cositas. La primera es compartiros que a mi juicio, de lo que he podido estudiar, quizás se me escapa algo, me parece que hay como tres grandes líneas en el magisterio del Papa Francisco por lo que se refiere a la mujer. Si uno lee sus intervenciones, que ha tenido muchas en contextos informales, como entrevistas, también en homilías y también en documentos magisteriales que vamos a ver, me parece que habla mucho, pero que siempre hay como tres grandes temas, ¿no?
Quizás se me escape alguno, pero esto es lo que yo he podido ver. Y el primero es la necesidad de poner fin a las discriminaciones hacia la mujer. O sea, el Papa está muy preocupado por el hecho de que sociedades que se dicen católicas, que son cristianas, puedan convivir con injusticias ante los más débiles, donde entran muchos, entran los desheredados, entra la sociedad del descarte y entra también la mujer, ¿no? Vamos a ver después algunas intervenciones que él tiene, pero dice, no es posible que el Evangelio, eso lo dice el Evangelii Gaudium, no es posible que el Evangelio no tenga consecuencias sociales. Si el Evangelio no interpela y no cambia las estructuras, es que algo estamos haciendo mal, ¿no? Porque una fe, digamos, espiritualista que se vive en el ámbito privado y que no hace un mundo más justo, que no cambia los valores, que no destierra aquellas prácticas que no corresponden a la dignidad humana, pues es una evangelización hecha a medias, ¿no? Esa es como la primera grande línea. Después ha insistido mucho en el tema de promover el papel de la mujer en la Iglesia. Esto es desde sus primeras entrevistas en el 2013 a la Civiltà Católica. Es un tema que ha emergido y en el que ha vuelto con palabras distintas, pero a veces ni siquiera. O sea, es como casi como algo que repite, ¿no? Y repite, ¿no? Dice, es necesario promover el papel de la mujer en la Iglesia, que hay una presencia más decisiva de la mujer en la Iglesia, que no se traduce en ocupar puestos, sino en activar procesos. Esto es una frase que él repite mucho, ¿no? El tema de la mujer en la Iglesia es cuestión de activar procesos. Y la pregunta que os lanzo, ¿no? Procesos, ¿qué tipo de procesos? ¿A qué procesos se refiere? ¿Quién debería de activar esos procesos, ¿no? Y dicen, no podemos identificar el papel de la mujer en la Iglesia con los puestos de decisión, pero también significa que haya más presencia femenina en donde se toman las decisiones. O sea, dice, no se reduce a eso y al mismo tiempo es necesaria una mayor presencia en estos ámbitos, ¿no? Vamos al final de la conferencia, si tenemos tiempo, a dedicar algo de tiempo a ver más específicamente el tema de la toma de decisiones. Y otra grande línea de su magisterio es la necesidad de pensar la Iglesia con categorías de mujer, ¿no? O sea, que la perspectiva de la mujer, mira, está entrando mucha gente, ya les llegó el link correcto, que la perspectiva de la mujer ayuda a enriquecer la comprensión que tiene la Iglesia de sí misma. Esto, bueno, volveré sobre ello, pero esto os lo presento como esquema porque creo que puede ayudar al inicio. O sea, cuando vemos el magisterio, creo, del Papa, me parece que lo que se refiere a la mujer va en estas tres grandes líneas, por así decirlo, ¿vale? Pero después tenemos que ver, digamos, la otra cara de la moneda. Os voy a compartir otra pantalla. ¿Veis mi pantalla? ¿Esta otra? ¿Sí? La veis, la de YouTube, ¿no? Ok. Sí, sí, la otra cara de la moneda, sí. Vale, vamos. No vemos YouTube, vemos la presentación. Ok, vale, vale. Bueno, pues hubo un problema técnico, pero no importa. Este vídeo, luego os lo descargáis, es un vídeo bastante crítico, donde un grupo con el que yo no comulgo en su metodología, la verdad, porque me parece que no es la forma de construir en la Iglesia, presenta un poco la paradoja de que en una iglesia en donde quizás la mayor parte de las catequistas, de las evangelizadoras son mujeres, las mujeres no siempre se sientan acogidas o escuchadas con su perspectiva. Luego lo pueden ver, no vamos a perder tiempo con ello, ¿no? Estamos en el hoy, ¿eh? Y el punto es, para los que vienen llegando, el dejarnos interpelar por lo que está sucediendo en el tema de la mujer en la Iglesia, ¿no? Y esto es una noticia, vamos, relativamente reciente, de febrero de este año, donde supongo que habéis seguido el debate que se ha dado con el tema de los abusos de las religiosas, ¿no? Esto siguió un poco el movimiento de Me Too famoso, y después de unos meses se desató dentro de las religiosas este movimiento que llama Nans Too, ¿no? Y ha sido un movimiento que ha denunciado fuertemente
pues los abusos que se dan en el ámbito de las religiosas, abusos de poder y abusos sexuales por parte de clérigos, ¿no? Esto lo sacó después el inserto, la revista Donna e Chiesa Mondo, que es la revista con la que ahora yo colaboro. Yo ahí no estaba colaborando con ellos, y lo sacó de manera bastante, pues sí, de reivindicación de cómo es posible que este fenómeno del abuso se dé de manera subterránea en el ámbito eclesial de esta forma, ¿no? También las religiosas son abusadas, ¿no? Y eso provocó pues una gran desconcierto, una gran desconfianza y diría también una gran rabia, ¿vale? Después, esto es otro detallito, pero bueno, en Alemania, no sé si estáis siguiendo el camino sinodal. Esta es una noticia relativamente antigua porque uno de los temas que están afrontando en el camino sinodal es el sacerdocio de la mujer, ¿no? Y hay una voz cada vez más creciente y más fuerte que pide el sacerdocio y la ordenación a las mujeres, ¿no? Porque se ve que eso es una falta de equidad en el poder, ¿no? Y esta es la superiora general de las benedictinas, que dicen por qué no tenemos que pedir gender equality en la iglesia, y eso se traduce en el acceso al sacerdocio, ¿vale? Y esto es de ahora. Este movimiento de María 2.0 empezó en Alemania, después se pasó a España, también en Italia, pero era un movimiento de queja de mujeres católicas ante la situación de sumisión, por así decirlo, en el que se encontraban en el ámbito eclesial, ¿no? Dicen, a las mujeres se nos presenta la figura de María como el ideal de la mujer y el ideal de la feminidad, que es todo fiat, pero que es todo escucha y que en el fondo solo acoge, ¿no? Y que solo obedece. Y por eso es esa imagen de María con la boca tapada, y dice, nosotros nos vamos a revelar y vamos a rescatar la verdadera imagen de María y sobre todo el verdadero puesto de las mujeres en la iglesia, ¿no? Y esto se tradujo en huelgas, domingos en los que las mujeres, este va a ser un domingo en el que las mujeres no vayan a la iglesia para protestar ante esta inequidad de poder, ¿no? Y esto ha sido, ahora el coronavirus nos ha, digamos, nos ha distraído, estamos pendientes de otras cosas, pero esto estaba con bastante efervescencia antes del lockdown, o sea, estaba la cosa bastante que ardía, ¿no? Hubo movimientos, bueno, en México en marzo, el 8 de marzo estuvo fuerte, eso además era el feminismo, pero en España era un feminismo, digamos, si queréis, entre comillas, reivindicativo, que venía de ámbito católico, ¿no? Donde mujeres hicieron huelga en las iglesias, etcétera, ¿vale? Entonces, ese es el patio del tema, ¿no? Después, pero eso no es solo Europa, no son solo los italianos o los alemanes, sino que también en India llega este tema, ¿no? Esta es una religiosa india que dice que ya es la hora que se reconozca el verdadero papel de las mujeres en la iglesia. Creo que en ese artículo habla también del sacerdocio, de gender equality, etcétera, ¿vale? Ese es un poquito el ámbito, el ambiente, ¿no? Después hay quien aboga por que las mujeres puedan ser consagradas cardenales. Ese es un tema que está surgiendo, ¿no? Dicen, a ver, si las mujeres no acceden al sacerdocio, pues no pueden acceder al obispado, ¿no? Pero el cardenalato no tiene que estar unido necesariamente al obispado. Entonces, ¿por qué no mujeres cardenales? ¿No? De esta posición se ha hecho un poco la banderiere, que no sé cómo se dice en español, la primera defensora, Luchetta Scarafia, que es una mujer que dirigió por muchos años el inserto Donna e Chiesa Mondo, que trabajó en el Vaticano y que salió, la verdad, echando pestes. Renunció ella y todo su equipo hace año y medio, ahí es cuando entramos un equipo nuevo, pero era porque decía, en el Vaticano solo se quieren mujeres sometidas, ¿no? Y bueno, y también a partir de este movimiento son las que hicieron también huelgas de por qué las mujeres no pueden votar en el sínodo de los jóvenes, ¿no? Porque la verdad eso sí planteaba un problema de fondo. O sea, porque si es un sínodo de obispos, pues votan los obispos. Pero hubo algún sacerdote que no es obispo que le invitaron también a participar en calidad de votante, ¿no? Entonces, y además era un laico, hombre, era un hermano, no era sacerdote. Entonces ahí se destapó el tema de, a ver, ¿por qué el laico hombre puede participar y las religiosas no? Y entonces pues ha habido mucha presión y mucha protesta en este sentido, ¿no?
hay quien dice que es necesario revocar la santidad a Karol Wojtyla, ¿no? A San Juan Pablo II, perdónanos, pero hay un movimiento de unas teólogas francesas, y no solo, que dicen que Karol Wojtyla fue el papa que perpetró la imagen de la mujer como una mujer sometida al patriarcado, como una imagen de María que es una María pasiva y que eso no ayuda hoy a las mujeres, ¿no? Entonces se va en esa línea. Entonces, a ver, esto es lo que se mueve. Os he puesto algunos ejemplos, así simplemente quizás de la parte más reivindicativa, más agresiva de estos temas. Y no sé es qué tanto esto se escucha en vuestro ambiente, pero esto está. O sea, hay un camino sinodal en Alemania que está en marcha y que está poniendo preguntas de fondo. Hay cuestiones que son, yo diría, a mi juicio, insostenibles. O sea, porque, entonces volvemos a las preguntas, ¿no? Este tema quizás, o sea, es un desafío, es una tarea, es un problema, ¿no? Las mujeres han enloquecido, es un problema real, nos lo hemos inventado. ¿Qué es lo que hay en juego en esto, ¿no? Y para responder a esta pregunta es cuando vamos a ir al ayer, ¿vale? Yo aquí, si me permitís hacer un paréntesis, tengo que reconocer que para mí el tema de la mujer en la iglesia era un tema importante, pero no tan importante como cuando empecé a trabajar en la Santa Sede hace 3 años. Estuve 2 años trabajando en el Vaticano, en concreto en la Oficina de la Mujer, y ahí pude tocar con mano la insatisfacción de muchas mujeres que yo la verdad no me imaginaba. Porque yo, la verdad, quizás en mi ingenuidad, y eso que vengo de donde vengo, pero siempre me había sentido muy, la verdad, considerada y respetada como mujer, con los sacerdotes también. O sea, la verdad, yo he trabajado siempre con los sacerdotes muy bien, de par a par. Nunca, en mi experiencia, sé que no es la experiencia de todas, definitivamente, ni siquiera en mi movimiento, pero me había sentido como muy, eso, muy acogida, muy respetada, muy, ¿no? Y me sorprendió fuertemente el entrar en este mundo y entrar en contacto con, diría, con la insatisfacción, que a veces es más agresiva, a veces es menos agresiva, de tantísimas mujeres. Eso yo no me lo esperaba, ¿no? En los primeros meses que estaba yo ahí, necesité salir de mi perspectiva, que había siempre estado en el ámbito de la mujer, porque siempre he trabajado en la mujer, pero en un ámbito europeo, ¿no? Yo conocía un poquito Italia y un poquito España y para de contar, ¿no? Entonces necesitaba salir de mi mentalidad muy eurocéntrica y saber qué es lo que preocupa a las mujeres, ¿no? Entonces me dediqué a hacer entrevistas, creo que en los primeros 2 meses hice como 80. Me junté con el Consejo General de las Combonianas, que tienen mucho trabajo en África, me junté con gente de Argentina, de todo por Skype, de Estados Unidos, de México. Me junté con todas las religiosas que coordinan la red de Talita Kum, que son todas las religiosas que luchan contra el tráfico de mujeres, ¿no? Entonces, como que me puse en una tarea de escucha y yo preguntaba a las mujeres, también al de hombres, obviamente, pero escuché más mujeres, y yo le preguntaba a las mujeres, ¿qué espera la mujer de la iglesia? Y me llamó poderosísimamente la atención que en un 80% de las respuestas me decían que nos escuche, que nos escuchen. Y a mí eso al inicio como que no me cuadraba, ¿no? ¿Qué quiere decir que nos escuchen, ¿no? O sea, ¿a quién escuchan los curas en confesión? A mujeres, o sea, la verdad son las que están ahí, ¿no? Si es que, o sea, ¿a quiénes escuchan? Pues son mujeres, ¿no? Y luego fui entendiendo que querían decir que nos escuchen en cuanto mujeres, o sea, que acojan nuestra perspectiva, que nos tengan en cuenta como mujeres, no solo como colaboradoras, digamos, de un rango inferior, sino que podamos estar desde nuestra diversidad, pero un poco construyendo juntos al mismo nivel, ¿no? Entonces, fui en contacto con, diría con la insatisfacción o incluso con el sufrimiento que estructuras a veces rígidas dejan a tantas mujeres. En concreto me sorprendió mucho la insatisfacción de las religiosas. O sea, el mundo de las religiosas es un mundo muy golpeado, ¿no? Porque son mujeres que se matan, o sea, las que están al pie del cañón con los enfermos, con los que sufren, con los marginados, con los inmigrantes, son en un porcentaje muy alto mujeres, y sin embargo su voz en los ámbitos de consejos pastorales, en los ámbitos de consejos episcopales y también, digamos, de la Santa Sede, es muy minoritaria.
O sea, son muy poco escuchadas si se le compara con todo el trabajo que hacen. Entonces, fui entrando en contacto con un sufrimiento que para mí fue sorprendente y que desconocía, la verdad, ¿no? Y en contacto también, pues eso, con verdaderos abusos, ¿no? Entonces, fui descubriendo quizás el rostro de una iglesia que en mi ingenuidad pues no me imaginaba y que me fue abriendo horizontes, ¿no? Esto por un lado. Quería decir algo más de esto, pero se me ha olvidado. Las religiosas. Bueno, si luego volverá. Y luego, pues el constatar con mano, hay algunos libros aquí en Italia que se llaman La fuga de las cuarentonas de la iglesia, ¿no? Porque quizás Latinoamérica todavía se salva, pero en Europa las mujeres están abandonando la iglesia, ¿no? En torno a los 40 años. Hay estudios, hay estadísticas del tema, ¿no? No exhaustivos, ciertamente, pero un poco que se acercan a un fenómeno que ya no se puede negar, ¿no? Y eso nos hace pensar, ¿no? Y algunos diagnósticos de esas mujeres que son emprendedoras, que están acostumbradas a ser autosuficientes, que son autónomas, ya no están dispuestas a entrar en la iglesia y no ser escuchadas, ¿no? Esto es discutible, os digo, pero esto es una fenomenología que tenemos que constatar. O sea, ahora vamos a intentar dar juicios, discernir qué es lo que está pasando. Pero os presento y os pongo en contacto con un fenómeno que está sucediendo, ¿no? Que es una insatisfacción, y diría incluso una agresividad creciente en las religiosas, ¿no? Acabo de colgar una reunión con 2 teólogas y argentinas y me compartían esto. Dicen, es que realmente muchas se están alejando de la iglesia porque como que uno estira y al final te desencantas, ¿no? Y yo decía, y ellas decían, yo me voy a morir aquí porque esta es mi casa, pero ¿qué vamos a hacer para afrontar este tema, ¿no? Entonces, repito, esto es simplemente dejarnos provocar por algo que está sucediendo, hacernos de nuevo las preguntas. Entonces, ¿qué es esto? ¿Esto es un peligro? ¿Este es un invento? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y entonces vamos a intentar mirar atrás. Hemos mirado un poquitito al hoy, vamos a mirar atrás, ¿no? Y voy a seguir, sobre todo, dos puntos. O sea, la historia reciente de las mujeres, que sería la historia del feminismo, lo voy a decir solo en esquema porque fue el tema de nuestro encuentro anterior. No todos lo habrán seguido, pero no voy a volver sobre el tema, pero voy a simplemente ver la dinámica. Entonces vamos a ver el camino que ha hecho el magisterio sobre el tema de la mujer en la iglesia, que no es una novedad del Papa Francisco, que no es algo que se haya sacado de la manga, que no es que sea un invento. Hay un camino del magisterio clarísimo, bueno, si queréis desde Pío XII, pero desde Juan XXIII y sobre todo desde el Concilio Vaticano II, muy claro, con perspectivas que se abren y que quizás no estamos asimilando del todo. O sea, en el diploma que tenemos en Mujer e Iglesia, desde el instituto decimos siempre que nuestro horizonte o nuestra guía es tratar de sacar las consecuencias de la eclesiología del Concilio Vaticano II. No hay que inventar otra, porque esa eclesiología ya abre muchas perspectivas que no estamos viviendo plenamente. O sea, se trata de aplicar el concilio, digamos, y el Papa Francisco habla mucho de esto, ¿no? Entonces vamos a ver esas referencias, vamos a hacer una breve apunte sobre la historia de las mujeres y cómo está el patio hoy, ¿vale? Entonces eso es para ver el ayer y tratar de posicionarnos con un poquito más de criterio de cara a este panorama que os he presentado desordenado, pero que de alguna manera te abre quizás preguntas al menos, ¿no? de cómo están las cosas. Entonces, vamos a ver esta mirada un poco histórica. Juan XXIII. Bueno, Juan XXIII creo que es el primero, ¿no? En el Apache en Interras, no sé si es el 22 o me he equivocado con ese número, pero bueno, luego lo confirmo, que habla de la cuestión de la mujer y de su participación en la sociedad como uno de los signos de los tiempos, de nuestro tiempo, ¿no? Es un signo de los tiempos, o sea, saluda este cambio sociocultural que se está dando y en concreto en el ámbito de la Iglesia como un signo de los tiempos, como algo que hay que acoger con esperanza y con alegría, si queréis, ¿no? Después vamos a ver algo del Concilio Vaticano II. Os presento el esquema y luego lo vamos a ir viendo, ¿vale?
Pablo VI es un papa muy importante en este tema, definitivamente muy importante. Juan Pablo II, Benedicto XVI no vamos a decir apenas nada, y del Papa Francisco, ¿no? ¿Y cuál es mi objetivo? Que veamos la gran línea de continuidad que hay entre los distintos papas y cómo hay cuestiones que se vienen diciendo también. O sea, hay como dos cosas que nos interpelan. Por un lado, la gran insistencia de los papas con muchos elementos en común, yo diría con una gran lógica de continuidad, no hay rupturas en el magisterio, me parece, o sea, es como simplemente se va desarrollando y hay cosas que estaban ya presentes desde el inicio. Entonces, por un lado, la continuidad. Y por otro lado, se me ha olvidado. Y por otro lado, uy, ¿cómo estamos hoy, Ana Brisa? Lo siento, ha sido un día muy intenso. Tranqui, Bueno, Marta. no importa, paciencia. Y por otro lado, la pregunta de por qué esa insistencia es tan desconocida, tan poco a veces aplicada, y por qué tenemos todos la imagen de que el Papa Francisco está rompiendo muchos esquemas, cuando en realidad hay una perfecta continuidad con la anterior, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo un poquito. Aquí, si no habéis leído el mensaje del concilio a las mujeres del 69, esto es del 60 del 8 de diciembre seguro. Es precioso ese mensaje. Aquí os pongo solo 3 párrafos, pero es una paginita entera, la encontráis en vatican.va, es preciosa. Y quisiera fijarme en los 2 párrafos últimos, ¿no? Dice, ha llegado la hora en que la vocación de la mujer se cumple en plenitud. La hora en que la mujer adquiere en el mundo una influencia, un peso, un poder jamás alcanzado hasta ahora. Por eso, en este momento en el que la humanidad conoce una mutación tan profunda, las mujeres llenas del espíritu del Evangelio pueden ayudar tanto a que la humanidad no decaiga, ¿no? Es una paginita, os he puesto solo 3 párrafos, ¿no? Pero ahí el concilio, después de escuchar los signos de los tiempos, después de realmente escuchar el mundo, ve en el papel de las mujeres un signo de una gran esperanza, ¿no? Porque como veíamos el otro día, cuando presentábamos algo de la historia del feminismo, sin querer hacer leyendas negras ni drásticas ni nada, pero efectivamente la presencia de la mujer podría haber sido muy importante, pero en el ámbito privado. La presencia pública de la mujer, su aportación en el ámbito de la cultura, pues había sido bastante limitado, porque así eran las cosas, ¿no? pero muy limitado. Y ahora el concilio, estamos en el año 60, ve que esto está cambiando y lo acoge con esperanza. Dice, es el momento en el que ese poder que las mujeres han alcanzado, fijaos lo que dice, el poder jamás alcanzado hasta ahora es para que la humanidad no decaiga, ¿no? Entonces eso es un signo muy claro del concilio, ¿no? Pablo VI, que fue el papa que siguió al concilio, fue un papa realmente revolucionario en muchos temas, ¿no? Y también en el tema de la mujer. Él puso en marcha una comisión de estudio sobre la situación de la mujer en la cultura y en la iglesia, que trabajó en esos años, entre el 73 y el 76. Si os acordáis, la semana pasada veíamos que el 1975 fue el año que las Naciones Unidas declararon como el Año Internacional de la Mujer, que después se convirtió en la conferencia que se tuvo en México, que después se convirtió en un decenio para la mujer, ¿no? Entonces, a la luz de estos cambios, a la luz de todos los movimientos feministas, la Iglesia también se interpela, se deja interpelar y dice, bueno, ¿y la situación de la mujer en la Iglesia qué? ¿No? Entonces, el Papa acoge digamos, cambios, estas provocaciones, estas preguntas que le vienen y dice, vamos a hacer una comisión para ver cómo está la situación de la mujer en la Iglesia, ¿vale? Entonces, esa comisión, aquí resumo cosas chiquititas, pero esa comisión es una comisión muy interesante porque cuando uno lee las actas de esa comisión, parece que está leyendo al Papa Francisco. O sea, realmente, y hasta, sí, parece que está leyendo al Papa Francisco, ¿vale? Y estamos en el año 76, de eso han pasado, ¿cuántos años? Casi 50, 60 años. Son muchos años, ¿vale? Y es un poquito el mismo planteamiento. Entonces, hay un o sea, el presupuesto del que se parte es, a ver, hay una común dignidad de todo bautizado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que todos por el bautismo somos incorporados a Cristo, que es sacerdote, profeta y rey, compartimos la misma dignidad. En la Iglesia no hay
dos categorías de cristianos. Hay una única dignidad, que es la de los bautizados, con una diversidad de ministerios que todos están al servicio unos de otros. O sea, eso no es negar absolutamente nada de dignidad al ministerio ordenado, pero es saber que el ministerio ordenado está al servicio del pueblo y todas las vocaciones están al servicio unas de las otras, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Y entonces, a partir de esa, porque la eclesiología del Concilio Vaticano II profundiza mucho en la dignidad del bautizado, concreto en la Lumen Gentium. O sea, cambia un poco la perspectiva y la imagen de fondo de la Iglesia. Y entonces, a partir de esa toma de conciencia de la Iglesia, de que la Iglesia somos todos, la Iglesia no son los curas, la Iglesia no es el Vaticano, cada uno de nosotros somos Iglesia y cada uno de nosotros tenemos la misión de evangelizar y la misión de llevar adelante la misión de la Iglesia. Entonces, a partir de ahí se dice, pues es necesario que haya una mayor colaboración entre las distintas vocaciones, que de nuevo no es diluir la unicidad de cada una, es entender que todas son necesarias, como dice San Pablo, pero en un cuerpo, ¿no? Entonces, eso es el presupuesto común, la eclesiología del Concilio Vaticano, y se hacen peticiones muy concretas, ¿no? Dice, es necesario que se favorezca la participación de las mujeres en puestos de responsabilidad efectiva y reconocida, ¿no? Eso es lo que está diciendo el Papa Francisco desde que llegó al pontificado, ¿no? Que las mujeres estén presentes donde se reflexiona, se planifica y se toman decisiones, o sea, así de concreto, ¿no? Y se pide a las conferencias episcopales que estudien la posibilidad de ministerios no ordenados, o sea, ministerios, los ministerios que conocemos, bueno, está el ministerio del diaconado, el del acolitado, el del lectorado. Bueno, ahí no me meto, pero lo que se pide es que los servicios que las mujeres hacen en el ámbito eclesial sean reconocidos, las mujeres no, los laicos, pues que esto tiene un enfoque especial en la mujer, sean reconocidos como un ministerio y reciban esa dignidad dentro de la Iglesia, ¿vale? Y entonces eso significa que son reconocidos, que hay un envío de la Iglesia para hacer este ministerio en concreto, ¿vale? Que es lo que después va a pedir el Sínodo de la Amazonia el año pasado. O sea, este tema vuelve a surgir, pero ya estaba en el año 75-76, o sea, no es la gran revolución en ese sentido, ¿no? El Papa Pablo VI, esto creo que os lo dije la semana pasada, fue sí, muy positivo o siguió con mucho interés, al menos en la conferencia de las Naciones Unidas en México, la primera conferencia sobre la mujer, ¿no? Hay un discurso, pero hay un mensaje del Papa a la conferencia mundial que se adhiere a los objetivos de la conferencia y dice que en vistas a una armoniosa colaboración entre hombres y mujeres en las grandes tareas de la sociedad humana, ¿no? O sea, entonces, como veis, a partir de Juan XXIII y del concilio, como que hay una toma de conciencia más profunda de cómo hombres y mujeres tienen que caminar de la mano para construir la Iglesia, ¿no? Para evangelizar, ¿no? Después, bueno, también hace algunos puntos críticos, dice, o sea, no reduzcamos todo a una igualdad de derechos, ¿no? Sino que busquemos la complementariedad efectiva, ¿no? Pero que no quita ese reconocimiento de un papel en la toma de decisiones, ¿no? Pero bueno, este es Pablo VI, muy importante porque os digo, esa comisión es sumamente actual en sus conclusiones, ¿no? A ver, aquí no lo tengo puesto, pero vimos después Juan Pablo II. Yo creo que Juan Pablo II, su gran herencia todavía sin explorar o sin profundizar es toda su antropología de la sexualidad, ¿no? La teología del cuerpo que él impartió en las catequesis en el año 86, a lo largo de varios meses y años, es un contenido, y también las Mulieris Dignitatem y después la Carta a las Mujeres, es muy denso de contenido antropológico, ¿no? Ahí en la Mulieris Dignitatem dice, la plena imagen y semejanza de Dios no está en el hombre solo o en la mujer sola, sino en la comunión de los dos, ¿no? Bueno, ahí hay una revolución en cuanto a su teología del cuerpo. Dice, desde que el momento en el que el verbo se encarnó, el cuerpo ha entrado por la puerta grande de la teología, ¿no? Entonces, Juan Pablo II tiene una intuición muy profunda de lo que es la igual dignidad de hombre y mujer y esa complementariedad y esa necesidad que tenemos el uno del otro para reflejar realmente la comunión que Dios quiere y para ser generativos, ¿no?
y esa gran herencia está sin explotar. Esa gran herencia os ponía por ahí, bueno, los documentos más importantes, pero es algo que quizás todavía como Iglesia no hemos asimilado y que responde a muchas cuestiones, ¿no? O sea, si en el plan de Dios esa es la relación entre hombre y mujer, pues cuáles son las consecuencias que se tendrían que dar en nuestra colaboración en la Iglesia, ¿no? De Benedicto XVI, bueno, no es tanto Benedicto XVI, sino porque era Ratzinger, está ese documento que es una carta sobre la colaboración entre hombre y mujer, que es una carta que saca la Congregación de la Doctrina de la Fe en el 2004, que habla muy bonito de la colaboración entre hombre y mujer en el mundo, habla menos de la Iglesia, la verdad, ¿no? De Benedicto había que decir otras cosas, él también hizo doctora de la Iglesia a Edith Stein y a Benedicta de la Cruz, los discursos, o la bula, cuando él hace santa, cuando él hace doctoras de la Iglesia, tienen miga, ¿no?, sobre el tema, pero bueno, no podemos ver todo. Entonces voy al Papa Francisco, ¿vale? Papa Francisco, a ver, este no es el primero, pero no importa, Moris Letizia dice, ese es el número 103. Os estoy poniendo pedacitos, no es el número completo, pero recomiendo a quien le interese este tema, y creo que nos debería interesar a todos, una reflexión pausada sobre estos temas, ¿no? Dice por ahí: reconozco con gusto cómo muchas mujeres comparten responsabilidades pastorales junto con los sacerdotes, ¿vale? Pero todavía es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia, ¿vale? Porque el genio femenino, esa es una expresión de Juan Pablo II, es tan importante, se ha de garantizar la presencia de las mujeres en el ámbito laboral y en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales. O sea, la cuestión bueno, aquí ya estoy dando un poquito de juicio, pero la cuestión de la presencia de la mujer en ámbitos de decisión no es por derecho, no es por reivindicación de derechos. Se podría dar ese enfoque, ¿no? Los derechos y los deberes de cada bautizado, sí, pero creo que hay otro enfoque quizás incluso más importante, que es que la Iglesia necesita de la aportación de la mujer en esos ámbitos. O sea, si no queda empobrecida, ¿no? No porque la aportación de los sacerdotes o de los hombres sea mala, sino porque es insuficiente, ¿no? Porque le falta una perspectiva. Entonces, no es tanto mi derecho, mi reivindicación, cuanto se necesita que yo aporte ahí, porque si yo no aporto ahí, es más pobre, ¿no? Creo que decíamos la semana pasada, ¿no?, como está demostrado a nivel psicológico, que cuando los ambientes son solo de hombres o solo de mujeres, los defectos, por así decirlo, y las pobrezas se radicalizan, ¿no? Entonces, los hombres que están en un ámbito o religioso o militar, aislados de mujeres, se hacen más individualistas, más incapaces de conectar con las propias emociones, más agresivos, ¿no? Y las mujeres que están aisladas de los hombres se hacen más susceptibles, más complicadas, más subjetivas. O sea, porque solos nos vemos empobrecidos porque nos falta el encuentro con la alteridad, ¿no? Entonces, si eso sucede a nivel identitario, pues en el actuar juntos mucho más. O sea, un gobierno llevado solo por hombres es pobre, y un gobierno llevado solo por mujeres es pobre. O sea, se necesita la aportación de los dos, ¿no? Entonces, ese es el enfoque, no es tanto mis derechos, ¿no? Porque no es el enfoque que quiero dar, al menos, ¿no? En el número 104, el Papa dice: las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres, a partir de la firme convicción de que varón y hombre tienen la misma dignidad, plantean a la Iglesia profundas preguntas que la desafían y que no se pueden eludir superficialmente. Fijaos el Papa que es honesto, ¿no? Ahí os recomiendo leer el número completo, porque solo he puesto el inicio, ¿no? Porque dice, a ver, el sacerdocio reservado a los varones, que no lo pone en duda, es una cuestión que no se pone en discusión, pero puede volverse particularmente conflictiva si se identifica demasiado la potestad sacramental con el poder. ¿Qué está diciendo ahí el Papa? Es decir, a ver, si el sacerdocio está asociado, identificado con el poder en la Iglesia, entonces efectivamente el ser laico es ser menos, y el ser mujer es ser todavía menos.
Dice, a ver, no se trata, él protesta cuando se habla del sacerdocio de la mujer, porque dice, eso es clericalizar a las mujeres. No se trata de eso, se trata de que las mujeres aportan lo que son como mujeres. Pero si para la puerta de acceso, para las tomas de decisiones y para los puestos de responsabilidad es el sacerdocio, entonces efectivamente, si yo no soy sacerdote, tengo la puerta cerrada. Dice, y eso es lo que tenemos que dejarnos interpelar. Dice, no se puede, son profundas preguntas que la desafían y que no se pueden eludir, ¿no? Entonces dice, no se trata de clericalizar a las mujeres, no se trata de hablar de sacerdocio, pero hay que repensar quizás el sacerdocio para que no toda la autoridad esté asociada al sacerdote. Leer es el número completo, ¿vale? Esto va muy en la línea de la eclesiología del Concilio Vaticano II. O sea, no hay ruptura, ¿no? Pero es llevar a las consecuencias, digamos, últimas, esta visión de la Iglesia, ¿no? Amoris Laetitia, en el número 54, es esa queja que os decía antes ante las costumbres que son inaceptables y que pisotean la dignidad de la mujer, ¿no? Dice la violencia, el maltrato familiar, la esclavitud, la violencia física, la mutilación genital, incluso la desigualdad en el acceso a puestos de trabajo dignos y a lugares donde se toman las decisiones. O sea, el Papa es muy concreto, ¿no? Y reconoce todos esos fenómenos que decíamos antes y que hacen que el mundo muchas veces, quizás para mí no, quizás yo he vivido realmente muy privilegiada, pero que para muchas mujeres el esfuerzo tenga que ser doble y en el ámbito eclesial también sucede y lo tenemos que decir con honestidad, ¿no? Porque sabiendo que somos todos hijos de la Iglesia y que con nuestra vida la queremos construir, o sea, no se trata de atacarla, pero quien quiere construir, pues reconoce dónde están los puntos que no funcionan, ¿no? Y fijaos qué crítico es el Papa, porque dice, la historia lleva las huellas de los excesos de las culturas patriarcales, ¿no? Hay quienes consideran que muchos problemas actuales han ocurrido a partir de la emancipación de la mujer. O sea, esto es culpa del feminismo, ¿no? Es culpa de que las mujeres ahora se creen quién sabe qué, dice. Pero este argumento no es válido, es una falsedad, es una forma de machismo. O sea, el Papa ahí es muy claro, ¿no? Dice, si surgen formas de feminismo que no podemos considerar adecuadas, como os decíamos la semana pasada, quizás hay formas, o sea, que no podemos considerar adecuadas, igualmente admiramos una obra del espíritu en el reconocimiento más claro de la dignidad de la mujer y de sus derechos. O sea, no podemos abrazar los feminismos todos, pero al mismo tiempo reconocemos que ahí hay una reivindicación que es justa, ¿no? Que es la igualdad de los derechos de los hombres y de las mujeres, ¿no? Entonces, fijaos ahí el Papa qué concreto y qué valiente es, ¿no? Fijaos el número 42 de la Christus Vivit. La Christus Vivit es el documento que firma el Papa, la carta que firma el Papa después del sínodo de los jóvenes, ¿no? Como resumiendo el camino sinodal. Está el documento final y luego él firma esta carta, ¿no? No me acuerdo la fecha de la firma, pero bueno. En el número 42 dice, una iglesia demasiado temerosa y estructurada puede ser permanentemente crítica ante todos los discursos sobre la defensa de los derechos de las mujeres. O sea, una iglesia rígida, una iglesia que, como dice en la Evangelii Gaudium, a veces está más preocupada de la estructura y del control y del poder que de realmente dejarse interpelar por el espíritu. Eso el Papa no es una iglesia en salida, ¿no? Dice, y señalar constantemente los riesgos y los posibles errores de esos reclamos. O sea, que sí los hay. O sea, que hay muchos movimientos que se están desencaminando y que pueden llevar a un cisma. O sea, eso es real y eso hay que reconocerlo, ¿no? Dice, pero una iglesia viva puede reaccionar prestando atención a las legítimas reivindicaciones de las mujeres que piden justicia e igualdad. Una iglesia, o sea, puede reconocer la historia, recordar la historia y reconocer una larga trama de autoritarismo por parte de los varones, de sometimiento, de diversas formas de esclavitud, de abuso y de violencia machista. Creo que el Papa realmente es muy claro, ¿no? En su, dice, con esta mirada será capaz de hacer suyos estos reclamos de derechos y dará su aporte con convicción para una mayor reciprocidad, aunque no esté de acuerdo con lo que propongan algunos grupos feministas. O sea, eso siempre no se trata de abrazar todo. Vale, o sea, fijaos, este es un número potente, este es un número fuerte del Papa. Hay otros números en la Amoris Laetitia que no he citado, que también hablan de las mujeres. Es ahí donde dice,
yo valoro el feminismo y siempre que no pretenda menoscabar o pretenda denigrar la vocación de la mujer a la maternidad. Es un tema que sale en la Moris Letizia. Entonces, esto es la Christus Vivit. La querida Amazonia, que esto es un documento que además, tocando un tema que os queda más cercano geográficamente, creo que merecería una atención por vuestra parte. Los números que se ocupan del tema de la mujer son del 99 al 104. Ahí me falta uno, ¿no? Y veis que a pesar de todo el escándalo que suscitó el tema de la querida Amazonia, no dice nada que no se haya dicho también desde el Concilio y Pablo VI, ¿no? Bueno, los he resumido, obviamente no están los números completos, son muy ricos, son bonitos, vale la pena leerlos. El número 99 reconoce la tarea evangelizadora de las mujeres en estos lugares geográficos. Dice en el número 100 que hay que expandir la mirada para evitar reducir nuestra comprensión de la Iglesia a estructuras funcionales, o sea, donde, y él piensa más bien en una iglesia donde cada quien pueda aportar lo que es, ¿no? Dice que las mujeres hacen su aporte a la iglesia según su modo propio y prolongando la fuerza y la ternura de María, ¿no? Y entonces dice que se estimula el surgimiento de servicios y carismas femeninos que respondan a las necesidades específicas de los pueblos amazónicos, ¿no? Porque creo que es en el número 101 donde dice que no hay que confundirlo con el papel, con el ministerio ordenado, que no se trata del sacerdocio, cuanto del reconocimiento de todos esos servicios y carismas, ¿no? Dice, en una iglesia sinodal, esto exigiría, estoy en la última frase, recordar que estos servicios implican una estabilidad, un reconocimiento público y el envío por parte del obispo. O sea, ¿por qué el tema de reconocer los ministerios? Porque le da una oficialidad y una dignidad en la iglesia y una estabilidad que no depende del gusto o del humor, perdón por la grosería, del párroco de turno, sino que forman parte de la estructura de la iglesia, ¿no? Entonces, un ministerio ordenado es una riqueza y es un servicio para la iglesia, ¿vale? Por eso tienen que ser reconocidos públicamente y sancionados. Si no es, pues ahora soy amiga del párroco y entonces me da espacio y luego ya no lo soy y ya no. Entonces, os digo, no estoy analizando ni mucho menos el documento de los números que están sobre la mujer en el documento de la Amazonia. Lo menciono simplemente para que veáis el tipo de contenido que tienen y creo que os puede motivar a una lectura un poquito más calmada de estos. Pero como veis, o sea, hay una gran continuidad, ¿no? en el magisterio, desde Juan XXIII hasta el Papa Francisco, ¿no? En cuanto a los presupuestos, en cuanto al enfoque, en cuanto a los principios y en cuanto a las peticiones concretas, ¿no? Los ministerios, los puestos, que repito, no es una reivindicación individualista, es un ver la necesidad de que haya una mayor presencia femenina para enriquecer, ¿no?, la iglesia. Bueno, acordaos, esto lo vimos la semana pasada y entonces estamos en el ayer, ¿vale? Hemos visto ya el primer punto del ayer, que es la referencia a los textos del magisterio. Esto lo vimos la semana pasada, que eran las grandes etapas de la historia del feminismo, ¿no? Un primer feminismo que pide la igualdad, después el feminismo en torno a los años 60 que enfatiza la diferencia y la necesidad de pensar la subjetividad femenina, un feminismo que llamamos fuerte o radical que pide un cambio de categorías y que es una ruptura de categorías, empiezan a acuñar nuevas categorías y después el posfeminismo y el género. No entro ahí, pero me gustaría ver con vosotros un poquito la dinámica que podemos de alguna manera adivinar en este tema. Entonces, una primera ola que pide la igualdad, una segunda ola es lo que acabo de decir, ¿vale? ¿Cuál es la dinámica? Primero hay una primera reacción para superar una situación de disparidad real, ¿vale? Ese es el primer feminismo, una reacción para superar la inequidad, ¿vale? Pero como decía un obispo, a veces la injusticia radicaliza. La injusticia radicaliza. Lo dejo ahí porque hay veces que quizás ciertas posiciones muy agresivas pues esconden detrás toda una serie de abusos con los que también hay que hacer cuentas, creo, ¿no? ¿Qué sucede después? Que hay como una imposibilidad del diálogo. Os comentaba la semana, no sé, hace 15 días,
que las feministas de la diferencia se quedan tanto en afirmar la subjetividad femenina que creen que es imposible llegar a entenderse con los hombres, ¿no? Hay una imposibilidad del diálogo que provoca después que haya una búsqueda de nuevas categorías para superar las dificultades no resueltas, ¿no? Entonces ahí irrumpe el tema del género y del posgénero, ¿no? Entonces esa es la dinámica. Primero una reacción para superar la disparidad, después no hay diálogo y después se buscan nuevas categorías, ¿no? A mí me da miedo que eso pueda suceder en el ámbito eclesial. O sea, que hoy como estamos viendo un poco el panorama en los fenómenos que hoy os presentaba, que no quiero decir que eso reflejen totalmente la realidad absolutamente, ¿no? Cuántas mujeres trabajan felices y realizadas en los ámbitos eclesiales, codo a codo con sus sacerdotes. O sea, eso no pretende ser en absoluto una lectura que haga justicia plenamente a todo lo que se vive en la Iglesia Universal, ¿no? Pero son fenómenos sociales que no surgen de la nada y que hablan de un descontento, que hablan de situaciones que tienen que ser resueltas. No son inventados, ¿no? En algunos casos serán engordados y en otros casos son silenciados, ¿no? Porque el fenómeno del abuso de las monjas, por ejemplo, es un fenómeno del que sabemos hace 2 o 3 años y por desgracia ha estado ahí por mucho tiempo. Entonces, no podemos decir que es un fenómeno mediático, no sé, sería cerrar los ojos, ¿no? Entonces, no quiero decir que esa sea la realidad. Os digo, yo siempre me he sentido muy querida y comprendida por los hombres y por los sacerdotes en todos los lugares donde he trabajado, pero sí refleja algo, ¿no? Entonces, puede que haya una primera reacción para superar una disparidad, y a mí me da miedo que hoy asistamos a una imposibilidad de diálogo, ¿no? Porque veo que a veces quienes llevan la bandera pueden tener actitudes más o menos agresivas, que pueden ser más o menos justificables, que provoca una reacción de defensa y de miedo en los clérigos, que puede entender, ¿no? Porque un hombre ante una mujer agresiva se asusta y si es clérigo quizás más, ¿no? Estoy simplificando de nuevo mucho. Pero me da miedo que haya un no diálogo en estos temas, que se pretenda un poco decir o que el problema no existe o que hay que pasar la página o que qué, ¿no? Y entonces quizás pues podamos llegar a una búsqueda de nuevas categorías, o sea, y podamos llegar a rupturas, ¿no? A rupturas. Por eso mi opinión personal es que el tema de la mujer es un tema que ya no es, de la mujer en la iglesia, es un tema que ya no es no afrontable. O sea, que no se puede seguir simplemente diciendo que aquí no pasa nada, es un tema que hay que coger y que coger seriamente y con escucha, ¿no? Porque según yo es una gran oportunidad de enriquecimiento, lo veremos, pero también es un tema al que ya no podemos seguir cerrando los ojos porque nos va a explotar en las manos, ¿no? Perdón por la claridad. Las posiciones, a ver, esto nace un poquito de haber escuchado, ¿no? No es que sea de nuevo algo exhaustivo, algo quizás totalmente científico, pero escuchando las posiciones de unos y de otros, me parece que podríamos hablar como de 2 grandes polos y de uno intermedio, ¿no? Porque cuando se habla de mujer en la iglesia hay un polo un poquito que podemos llamar conservador. No me gustan las etiquetas. El Papa dice que hay que huir de las etiquetas y que hay que huir de las contraposiciones así como dialécticas, pero bueno, es para entendernos, ¿vale? Un polo más conservador que sobre el tema de la mujer en la iglesia, que expresa un gran amor a Juan Pablo II y a Benedicto XVI y quizás menos al Papa Francisco, ¿no? Que habla y que insiste mucho en el genio femenino y masculino como si fueran realmente algo dado de una vez para siempre, ¿no? Un poquito estáticos, ¿no? Que valora mucho la maternidad y también la aportación escondida de la mujer y del servicio, ¿no? Lo cual es real y es importante, ¿no? Porque lo más importante para la iglesia es la santidad, ¿no? Yo me acuerdo en un congreso que una mujer se levantó y decía, mirad, la iglesia no decide su futuro en los cónclaves ni en los consejos pastorales, la iglesia decide su futuro en la santidad de sus miembros. Y es totalmente cierto. O sea, y al mismo tiempo quizás no quita lo otro, ¿no? Pero porque la iglesia es cuerpo místico y también es institución. Entonces, como institución, pues tiene que ser regulada por principios que son evangélicos y que responden a lo que Dios quiere de la iglesia, ¿no? Pero es verdad que lo más importante es ser santos y que quizás una viuda en un pueblito rezando, no sé, se transforma y es más efectiva para la misión de la iglesia que 10 cardenales juntos, perdón por la, ¿no?
las dos moneditas de la viuda, ¿no? Que da más. Entonces, eso es real, ¿no? Al mismo tiempo, después está el polo como liberal, ¿no? Que veíamos en algunas de las manifestaciones que os ponía antes, ¿no? Que utiliza categorías realmente feministas en la lectura de la Iglesia, ¿no? La define como un sistema patriarcal. Las categorías son de poder, son de equidad, se habla de género, equidad de género en vez de hombre y mujer, se habla del sacerdocio femenino, obviamente, etc. ¿no? Entonces, que quizás habría, no estoy ni decantándome por una posición ni por otra, pero lo que añadiría de esta posición liberal es que a veces pueden ser como un poco agresivas en cuanto a las formas, ¿no? Porque luego hay liberales calmadas que presentan los argumentos con tranquilidad y con apertura al discernimiento y en un ámbito científico, ¿no? Y luego hay liberales un poco más exaltadas que van por el camino un poco de las huelgas y de las manifestaciones y de las críticas, etcétera, ¿no? Y luego están las intermedias, digamos, que tienen un poquito de las dos cosas, ¿no? Que si bien no quieren el sacerdocio femenino y que proponen una reflexión, perdón que está mal escrito, teológica, eclesiológica y canónica para ver por qué, si estos temas están sobre la mesa desde los años 60, hoy hemos avanzado tan poquito. Y esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. O sea, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las barreras? ¿Cuáles son los frenos? ¿Son culturales? ¿Son educativos? ¿Dónde están? ¿No? Bueno, estas son como las posiciones un poquito que yo veo. Entonces, recuerdo el camino que hemos hecho hasta ahora. Nos dejamos interpelar un poquito por algunos fenómenos que hoy suceden y que, si bien no nos dan una visión exhaustiva, al menos nos interpelan porque hay que darle respuesta. Después nos colocamos en el hoy y para el hoy, en el ayer, y para eso vimos un poquito el camino del magisterio y la continuidad que hay entre los distintos papas, porque pues, parten de los mismos presupuestos y van más o menos en la misma dirección. Y la pregunta hoy, viendo estas posiciones de, bueno, los polos, cómo están las cosas, ¿no? Conservadores, liberales, intermedios, y la pregunta de por qué no se ha avanzado más, ¿no? Esto es lo que os decía antes, que me adelanté, ¿no? Mi miedo es que eso suceda hoy en la Iglesia, ¿no? Por un lado, hay una invitación del Papa a abrir espacios decisionales a las mujeres, que eso es clarísimo, no del Papa Francisco, sino desde hace muchos años, ¿no? Hay resistencias, hay lógicas extrañas a la Iglesia, hay luchas de poder, ¿no? Y mi miedo es que esto lleve a la ruptura y la confusión, ¿no? Y esta dinámica creo que está ahí un poquito y que no podemos cerrar los ojos ante la posibilidad de que esto suceda. Entonces volvemos otra vez a las preguntas, ¿no? El tema de la mujer en la Iglesia es una realidad, es un desafío, es un torea, es un problema, ¿no? Es aparente, inventado. ¿Qué es lo que está implicado doctrinalmente, ¿no? ¿Cuáles son los frenos, los riesgos, las oportunidades? ¿Y qué tiene que ver con nosotros concretamente? Yo creo que tiene que ver con todo bautizado, hombre y mujer, por eso estaba muy contenta de que este público no fuera solo de mujeres, porque creo que no podemos, igual que el feminismo, o sea, el feminismo hubo una época histórica en que tuvo una lógica que fuera un movimiento así como que no, de autoconciencia femenina, que excluía a los hombres, entre comillas, ¿no? Pero hoy creo que tenemos que caminar de otra forma, ¿no? Que hay que caminar juntos, hombres y mujeres, ¿no? En alianza, en respeto, en acogida del otro, porque no es el momento de las grandes dicotomías, ¿no? Sino de unir, ¿no? Entonces, espero, ¿no? Volver a las preguntas y a ver qué se va agrandando, aumentando en el interior, ¿no? Y bueno, aquí simplemente para el mañana, muy sencillamente, creo que, como el Papa decía, es necesario no ocupar puestos, sino activar procesos. ¿Qué procesos activar? ¿No? Yo veo, digamos, distintos ámbitos donde se podrían activar procesos, ¿no? Por un lado, lo que es la profundización del pensamiento, es decir, partiendo de la eclesiología del Concilio Vaticano II y de cómo está hoy el derecho canónico y de una visión antropológica de la sexualidad, ver cuáles son los puntos que ya han sido plenamente aclarados, adquiridos, y cuáles son las preguntas que habría que seguir profundizando. O sea, hay que hacer un poquito un status questionis de cómo está el tema de la mujer y el tema de los laicos en la Iglesia y cuáles son los puntos que hay que profundizar, ¿no? Ya se parte de un bagaje que es muy, muy amplio y muy rico,
y lo que haya que todavía precisar, pues tiene que ser precisado, ¿no? Entonces, son procesos porque significa estudios, significa poner en contacto grupos de pensamiento, significa trabajar, ¿no? Otro ámbito de activación de procesos pues son lo que yo llamo laboratorios de profecía y buenas prácticas, ¿no? Porque casi siempre el espíritu va antes que la institución, el espíritu se adelanta. Entonces, es bueno abrir los ojos y ver como observadores cuáles son las prácticas que de alguna manera abren camino, ¿no? Y ya nos van mostrando los signos del espíritu, por sus frutos los reconoceréis, si hay buenas prácticas hay que reconocerlas y ver qué nos enseñan, ¿no? De cómo caminar, ¿no? Otro gran ámbito, creo, de proceso, creo que es la formación para la relación sexuada. Creo que este es un gran déficit hoy en el mundo y también en la iglesia, ¿no? Formación para la relación sexuada, que no es sexual, ¿no? Es decir, para una acogida mutua y un respeto de hombres y mujeres en la igualdad y en la diversidad, ¿no? Y eso significa educar al hombre y eso significa educar a la mujer. Educarse para poderse confrontar con la alteridad, dejarse enriquecer por la alteridad sin diluirse, pero sin aplastarlo, ¿no? Y esa formación creo que es necesaria fomentarla mucho en la iglesia. De hecho, por ejemplo, el hecho de que la iglesia esté insistiendo en la conveniencia de que haya presencia femenina en la formación de los seminaristas, a mí me da mucha esperanza en este ámbito, ¿no? Porque la iglesia está llevando una línea ahí también claro, ¿no? De cómo es importante que haya laicos y en concreto mujeres en la formación de los seminaristas, ¿no? Porque una formación solo autorreferencial, digamos, pierde. O sea, y de nuevo, no porque sea mala, sino porque es insuficiente, ¿no? Es corta, no va a enriquecer tanto como una formación en la que hay presentes mujeres. Y eso creo que va a favorecer, o sea, un seminarista que desde el seminario está acostumbrada a pedir consejo a una mujer, creo que es más difícil que tenga posiciones clericales ante las mujeres o ante los laicos, o sea, porque se le ha formado con otro esquema, ¿no? Digamos. Entonces, eso lo veo como algo muy positivo. Y luego, efectivamente, promover a mujer en los puestos decisionales en los ámbitos eclesiales. Y habría que ver, a ver, dónde estamos, cuál es un poco el horizonte, y cuáles son los pasos que se podrían dar. Y ahí el Papa ha tenido gestos simbólicos, ¿no? Dando nombramientos que yo lo que creo es que quieren como dar ejemplo, ¿no? Bueno, esto me lo salto. Ya, creo que lo voy a dejar aquí. Esta parte me la voy a saltar. Esta parte me la voy a saltar sobre las mujeres en la iglesia porque creo que ya es como mucho sobre... Entonces, creo que hemos dicho muchas cosas, Ana Brisa. No sé si podemos dar algo de espacio de preguntas. Sí, sí, claro. No sé si pudieran ir levantando la mano quienes tengan alguna participación o quisieran hacer alguna pregunta. Y yo lo que te propongo es escuchar 3 preguntas y luego intentar dar algo de respuesta. Ok, correcto. ¿Vale? Si te parece. Correcto. Sí, sí, está bien para juntarlas. Uh-huh. Yo en lo que se van animando a preguntar, yo sí que, y abusando un poco de esta posición que tengo, empezaría con una, Marta, en el sentido de esta reivindicación que se hace de que las mujeres puedan participar en el sacerdocio, se me antoja pues ciertamente un poco limitada, por ponerle un calificativo. Yo no creo que este acceso, un hipotético acceso que puedan tener las mujeres al sacerdocio vaya efectivamente a solucionar los problemas de participación de las mujeres en la iglesia. O sea, me parece que es una bandera que va de origen limitado. No creo yo que las mujeres que puedan participar en el sacerdocio, o al menos no ha planteado así, o sea, que con participar en el sacerdocio haya ya una igualdad per se. Pero bueno, no sé qué es lo que opinas tú sobre ello. No, yo estoy plenamente de acuerdo. O sea, creo que no va por ahí. Creo que está más bien en entender la complementariedad de las vocaciones dentro de la iglesia, ¿no? Y que no es una superior a la otra, son todas necesarias y todas al servicio unas de las otras, ¿no? Estoy plenamente de acuerdo. Y estoy de acuerdo, por ejemplo, en el tema del diaconado, que es un tema que está abierto y que vamos a ver qué pasa, o sea, porque está un poquito esa comisión de estudio. Y si está la comisión
trabajando, quiere decir que la pregunta es legítima, ¿no? Porque además la han relanzado el Papa una segunda vez, entonces quiere decir que, pues que se está viendo, ¿no? A mí yo no tengo nada en contra del tema del diaconado, si así se ve que está bien, pero me parece que, como te decías, es limitado porque habrá algunas mujeres que se sientan llamadas al diaconado y entonces que esa sea, por fin, un poco, pues pueden desempeñar este servicio, porque diácono quiere decir servicio, o sea, no es un derecho, es un servicio, pero no, la mayoría de las mujeres no serán diáconos. Entonces, la mayoría no se van a sentir llamados eso, son madres de familia, están, ¿no? en otras cosas, ¿no? En otros ámbitos, en ámbitos eclesiales, universitarios, y no se sienten llamadas al diaconado, ¿no? Entonces, creo que estoy abierta a lo del diaconado, lo que decía me va a parecer muy bien, pero no resuelve el problema de fondo, ¿no? El problema de fondo creo que es entender el tema del papel de los laicos en la Iglesia. Que todo bautizado participa de la misión de la Iglesia con igual dignidad y que los ministerios son servicio, ¿no? De hecho, el sacerdote no recibe nada para sí mismo. O sea, en cuanto el sacerdote no puede confesarse a sí mismo, no puede administrar los sacramentos a sí mismo. Digo, puede celebrar la Eucaristía, ¿verdad? Ahora que estuvimos todos confinados, ellos tenían misa y los demás no. Pero es para el pueblo, o sea, de hecho es el nombre de todo el pueblo. No es un derecho, no es algo que él reciba como una riqueza personal, es un poder que él recibe para servir, ¿no? Entonces, el punto es que en la praxis, como un poco se queja el Papa, en ese número que os puse, es si el poder está asociado a la potestad sacramental, va a ser un problema. O sea, sí. Y eso no está escrito en ninguna parte, pero en la práctica es así. O sea, en verdad, a la hora de, pues uno va, no os puse, pero si uno va a ver los puestos de decisión en la Iglesia, los puestos de responsabilidad en la Iglesia son clérigos, punto, ¿no? No, y la Iglesia no está hecha de clérigos, la Iglesia es la Iglesia, ¿no? Y de nuevo, yo soy un amante del sacerdocio, pero con todo mi corazón. No es quitarle al sacerdocio, es ponerlo en un lugar donde se reconozca, ¿no? Esa diversidad de ministerios dentro de un mismo cuerpo. No es aplastar a nadie, al contrario, cuando cada quien somos más los que somos, pues más florece el otro, ¿no? Va por ahí, no va por ahí. Sí, está claro. O sea, sí me parece que es un tema que hay que hablar, que hay que dialogar, pero que puede quedar muy limitado si nos circunscribimos a los temas de paridad de género, agotándolo únicamente en el tema del acceso al sacerdocio o al diaconado. Sí, ciertamente. Milagros quiere decir algo. Milagros, sí. Muy buen día a todos. Yo tengo una pregunta, digo, a lo mejor es demasiado subjetiva, pero quisiera quizá un consejo aprovechando que tenemos a Marta, porque bueno, ahorita analizando como la visión de la participación de las mujeres dentro de la iglesia, cuestiones de feminismo, estuve siguiendo la plática anterior también y me pareció súper interesante. La verdad es que el contexto en el cual yo me muevo sí es como demasiado conservador y también pues donde prima la participación de los hombres, ¿no? Y de repente cuando metemos estos temas de feminismo, etcétera, hay como cierta resistencia a los temas, precisamente lo que comentaba Marta hace un momento, ¿no? En el que pareciera que en los ámbitos pro vida, católicos, no se podría entrar ni se podría hablar del tema de feminismo, incluso ni siquiera tocar la palabra feminismo, utilizar el término género, etcétera. Entonces, yo quisiera un consejo de Marta para ver cómo podemos, como en este contexto, comenzar pues a esclarecer un poco las ideas, ¿no? Como de repente me parece que llegamos como a un extremo y cómo empezar a potenciar el diálogo, porque parece que muchas veces cuando se tocan esos temas, pues se cierra el diálogo totalmente. Entonces yo quisiera algún consejo para de una manera muy básica empezar a tocar estos temas que cada vez se puedan conversar con mucha más naturalidad y que podamos juntos construir, ¿no? En pos del bien de los hombres y de las mujeres, ¿no? Sí, pues es la pregunta del millón, hombre. Vamos, yo diría algo un poco actitudinal y algo un poquito más concreto, ¿no? Creo, va a parecer de perogrullo, pero que las cosas entran mejor cuando se dicen con cariño.
claro, uno no siempre puede decir las cosas con cariño porque si estás herido, pues te vuelves agresivo, ¿no? Creo que las mujeres que más van a poder empujar como que procesos compartidos van a ser las mujeres que no tienen rabia, sino que han sanado. Y eso no quiere decir que no sean críticas, o sea, pero cuando uno está muy herido, pues a veces es menos creíble. Se necesitan figuras heridas a veces, porque son como abren y cuestionan e interpelan, pero no son las figuras con las que uno luego se siente cómodo para caminar de la mano, ¿no? Entonces, con cariño y con asertividad al mismo tiempo, o sea, con claridad, con valor, sin hacerse chiquito, ¿no? Y proponiendo los temas de reflexión de una manera que no sea agresiva y que permita al otro caminar con, o sea, el tema y utilizando las palabras que menos asusten. O sea, si uno habla, por ejemplo, tuvimos un diploma ahora de mujer e iglesia y el tema era mujeres e iglesia, ¿no? Y yo quería que hubiera mitad hombres y mitad mujeres, sinceramente, porque lo tenemos que trabajar juntos. O sea, creo que el tema de la mujer en la iglesia puede traer una gran renovación porque nos va a ayudar a entender el papel de los laicos, nos va a ayudar a entender la complementariedad, nos vamos a enriquecer. O sea, siento que es una riqueza para todos, ¿no? Pero el diploma se llama Mujeres e Iglesia y la verdad, la presencia de los hombres fue sumamente minoritaria, ¿no? Y yo preguntaba a algunos sacerdotes y me decían, es que si tú ves un título que se llama Mujeres e Iglesia, sientes que no va contigo, o sea, y menos sacerdote, o sea, es como que esto no va contigo, ¿no? Entonces, para la segunda edición pusimos Mujeres e Iglesia, pero un subtítulo que es colaboración de hombre y mujer en los ámbitos eclesiales y tal, ¿no? O sea, como un subtítulo, ¿no? Que aclarara, donde ellos se pudieran sentir interpelados y decir, eso me interesa, eso es algo que me toca a mí, ¿no? Entonces, creo que a nivel de actitud eso hay que hacerlo con cariño y con asertividad y luego buscar crear espacios de reflexión que no asusten por los títulos que le pongamos, sino que hagan entender lo que hay detrás, ¿no? Entonces, pues en vez de llamar colaboración, mujeres e iglesia, le tengo que llamar colaboración de hombre y mujer en la iglesia, pues me da igual porque es lo mismo. O sea, de eso va la cosa. Entonces creo que ahí sí tenemos que ser, no sé si astutos, pero prudentes para que lo que uno propone no suscite una resistencia tal que haga que me cierren las puertas, ¿no? Pero no por eso dejar de insistir, porque los argumentos están, o sea, de verdad todo el magisterio va en esa línea, o sea, si, no nos podemos hacer ciegos, ¿no? Pero vamos, no sé decirte mucho más porque creo que esos son las buenas prácticas, los caminos que cuando tengas buena experiencia me encantaría escucharte para aprender, porque es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Bueno, y en concreto yo, ¿qué puedo hacer? No lo sé. Muchas gracias, Marta. Muy bien. No sé, ¿alguien más que tuviese alguna participación o algún comentario? Yo solo como comentario me pareció muy interesante la plática, más porque pues, me considero feminista y me encantó la plática, muy interesante, la verdad. Muchísimas gracias, Andrea. O sea, me gustó que abordó el tema del feminismo, pero no de un tema muy básico o del que ahorita estamos viendo, sino con fundamentos que podemos ver, bueno, en este caso, como dentro de la iglesia y que podemos observar que poco a poco podemos ir entrando dentro de, pues, de este sistema, ¿no? Católico y que no nos quedemos como en años, pues, atrasados. Está cerrado tu micrófono, Marta. Digo que había dos manos levantadas por ahí. Sí, Daniela Cravioto. Hola Marta, Hola. ¿cómo estás? Oye, bueno, antes que nada, pues agradecerte muchísimo la conferencia. Siempre es importante renovar estos temas en el corazón. Y para mí, más que una duda, bueno, sí es una duda. Mencionabas justamente el tema que el sacerdocio en las mujeres reforzarían este tema del clericalismo, ¿no? Pero quizás para poder tener todos el mismo concepto semántico, ¿qué entiendes tú por este clericalismo? O sea, ¿por qué
¿Por qué hace tanto daño? Porque también obviamente impacta no solamente a las mujeres, el clericalismo, sino también y sobre todo a los laicos. Entonces, es eso, preguntarte eso. Te recomiendo una carta del Papa Francisco al cardenal Ouellet sobre el clericalismo. No recuerdo bien la fecha, ¿cómo estamos? La fecha, pero si te metes, el cardenal Ouellet es el prefecto de la Congregación para los Obispos, el encargado de todos los obispos del mundo. Y hay una carta que le escribe el Papa sobre el clericalismo que es brutal. Entonces, ahí él expresa muy bien que entiende, ¿no? El clericalismo es esa, no quiero decir enfermedad, pero esa dificultad, o no sé cómo decirlo, práctica, tendencia de pensar que el sacerdote es el que debe ser el gran protagonista y el único protagonista de la Iglesia, ¿no? Y que por tanto no deja espacio al surgimiento de vocaciones, de carismas, de aportaciones de gente que no sea el sacerdote, ¿no? Es un protagonismo excesivo de los sacerdotes, ¿no? Que ahoga la iniciativa y que ahoga el espíritu, ¿no? Y que se traduce en rigidez, que se traduce en... De hecho, todo el tema de la sinodalidad, que es un tema en el que el Papa también está insistiendo mucho y que no se habla tal cual con ese concepto en el concilio, pero sí los presupuestos estaban así, es también una forma de hacer entender, o sea, de superar los clericalismos, ¿no? Que ahogan a los fieles, en el fondo, ¿no? Es un abuso de poder, si quieres, por parte de los sacerdotes, no por maldad necesariamente, pero quizás por un protagonismo excesivo que han aprendido desde el seminario muchas veces. Entonces, ahogan. Y los demás ayudan, ¿no? Pero ayudan en la medida en que yo decido, yo digo, y no caminamos juntos. Y la sinodalidad es precisamente el caminamos juntos, una iglesia que camina juntos, ¿no? Donde todo el sacerdote y el obispo incluso es maestro, pero también es oveja, ¿no? No sé si respondo. Muchas gracias. Muy buenos días, yo tengo una pregunta. Mi nombre es Anabel, soy doctoranda del doctorado de Administración e Investigación Aplicada. Y bueno, estaba usted comentando sobre los niveles de acción, o sea, estos se refieren a los procesos de activación. Me llamó mucho la atención lo que son los laboratorios de profecía y buenas prácticas. Mi pregunta es si existe alguna serie de ciertos métodos o técnicas ya establecidas para abordarlos en estos laboratorios de profecía o siguen estudio de campo, y si me puede especificar qué tipos de profecías son las que se estudian. Gracias. Ave María. O sea, yo creo que si hablo de profecía, hablo del espíritu, y el espíritu no es encajonable en métodos. Creo que es un poco lo contrario. O sea, por laboratorios de profecía entiendo, por ejemplo, ámbitos, iniciativas que pueden ser más grandes o más pequeñas, pero que nos presentan una consecución y un aire y un oxígeno que no se da a veces en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, las vocaciones son proféticas porque responden a una pregunta, responden a un mundo, son como esos centinelas, ¿no? De los que hablaba Juan Pablo II, que abren camino porque dan respuestas y se anticipan un poquito a su tiempo, ¿no? Por el tipo de respuestas que da. Por ejemplo, un ejemplo muy chiquitito, ¿no? Se me hace muy profético, por ejemplo, que un movimiento como los focolares de Chiara Lubich es un movimiento en el que, no es que todos tengan que ser así absolutamente, ¿no? Pero es un movimiento en el que la directora general va a ser siempre mujer, ¿vale? Esta profecía, porque no todos tienen que ser así absolutamente, eso es lo que Dios quiere, surgió en los años 60. Entonces, esta experiencia se adelanta mucho con respecto a su contexto, o sea, es como algo que se anticipa. Y verla, ahora ya es bastante conocida, ¿no? Pero verla cómo surgía, de la manera que surgía, lo que eso suscitaba, los frutos, nos hace entender los caminos por los que el Espíritu va llevando a la Iglesia, ¿no? Repito, o sea, no tiene que ser así, pero es algo que nos abre horizontes, ¿no? Entonces, no tengo ni estudios de campos, ni tengo métodos. Creo que es más bien un olfato que reconoce al Espíritu, por así decirlo, que reconoce donde hay novedad, donde hay evangelio, o sea, y donde hay algo que trae una vida que es nueva. No sé si eso responde o no, Anabel, pero la gente se está yendo. Ana Brisa. Sí, ¿tienen clase algunos de ellos? Vale.
Entonces, bueno, sí. Muchas gracias. Perdón, es lo que se me Gracias, ocurre. Anabel. Rocío Rodríguez tiene levantada la mano. Sí, muchas gracias. Hola Marta, muchas gracias por la plática. Es como un comentario, igual pedir tu parecer. En este como empeño de abrir caminos de diálogo para responder a este como que justo clamor que está muchas veces detrás de el feminismo, todo el movimiento de género y demás, como que percibo a veces ¿cómo decirlo?, tentación o no sé, actitud de asumir de manera acrítica, ir del extremo de no se podía hablar de esto, ahora a no solo hablarlo, sino asumir de algún modo todo el discurso, todo el vocabulario, en vez de proporcionar una respuesta como iglesia desde la fe. No sé cómo percibes tú esto en el ambiente y si nos pudieras comentar un poquito de los riesgos que esto conlleva. Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que falta formación. O sea, yo creo que falta, o sea, que los cristianos bautizados que hemos hecho la confirmación y el bautismo, muchas veces tenemos un nivel de formación doctrinal sumamente bajo. Y con ese nivel de formación doctrinal tan bajo, pues no se tienen los principios y no se tienen los criterios adecuados para afrontar estos temas. Y eso es algo preocupante y serio. O sea, ¿quién había oído hablar o sea, muchas veces, ¿no?, de que si la eclesiología del concilio y la teología de los bautizados son temas que se conocen muy poquito y es el tesoro que tenemos en la iglesia. Entonces, con ese nivel de formación tan baja, como tú dices muy bien, pues nos vamos de un péndulo al otro, ¿no? Pero eso en todo. O sea, yo creo que este tema es una oportunidad y un grandísimo riesgo. La oportunidad es si se coge bien, si nos formamos y si caminamos. Y el riesgo es si nos dejamos llevar un poquito por un juicio que es acrítico, que no tiene fundamento y que lo que va a provocar son rupturas, claro que sí, ¿no? Y quizás, bueno, ahí os lanzo la pelotita como universidad, pues como una formación que no es una plática, ¿eh? Estamos hablando de dar de verdad formación doctrinal de fondo, o sea, que no sabemos lo que es cuestiones muy, muy fundamentales de nuestra fe, ¿no? Yo creo que eso es serio. Nos vamos, ¿no? Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, Marta. Ya te estaré yo enviando los reconocimientos por estas dos charlas. Muchísimas gracias. Te agradezco. Espero que sean dos de otras, de varias. Agradecer a quienes están todavía presentes. Muchísimas gracias. Y son temas sobre los cuales vamos a seguir ahondando. Como universidad tenemos una misión y una obligación de generar reflexión con fundamento y reflexión científica sobre estos temas. Te agradezco enormemente, Marta. Gracias por la oportunidad y por el trabajo. Y muchísimas gracias a los presentes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.